Muy buenas tardes. A la gente que está acá, les quiero pedir que escuchen porque el micrófono tuvo una pequeña falla en este momento, entonces hay que usarlo para los que están por Zoom, pero acá vamos a hablar así a capela, salvo los invitados. Les quiero dar la bienvenida, quiero agradecerles su presencia acá, tanto a los que están en la sede como a la gente que nos acompaña por Zoom. Decirles que para la Asociación Psicoanalítica este es un evento muy importante y al cual queremos agradecerle mucho a los invitados que tenemos, al señor Ascanio Cavallo y al profesor Segovia, y en particular también agradecer a nuestra colega, la psicoanalista María Los Ángeles Vergara, por la gestión que hizo, que ha permitido tener este encuentro. Les quiero contar brevemente que el programa de esta reunión va a empezar con unas palabras de nuestro presidente, el doctor Alfonso Pola. Luego va a hablar el doctor Javier Pinto. Enseguida el señor Ascanio Cavallo y finalmente el profesor Alfredo Riquelme. Y lo que entonces después para dar espacio para discusión y conversación tanto de la gente que está acá presente como la gente que está en Zoom. Por lo mismo, le pido a la gente que está en Zoom que por favor pueda usar el señalizador de levantar la mano y vamos a tratar de regular lo más posible que haya una igualdad de participación de la gente que está asistiendo presencialmente como de la gente que está a través de sus pantallas. Entonces les doy el comienzo y la palabra la tiene el doctor Alfonso Pol. Hola, muy buenas noches. Estoy muy contento de recibirlos acá en esta reunión. Alfredo, al llegar, me dijo, oye, hay harto público. Yo le dije, sí, es por la calidad de los invitados. Y creo también por la naturaleza del tema. Y respecto de la naturaleza del tema, quería decirles que el título, digamos, de la reunión es Chile, un duelo pendiente a 50 años del golpe militar, ¿no? Toma el título parte, ¿no?, del título del libro Ricardo, Chile, un duelo pendiente. Y en parte es el tema que va a estar, en algún sentido, todo el rato implícito en esta conversación. Pero pensando en lo dependiente, se me ocurrió pensar de que nosotros, como asociación psicoanalítica, teníamos una reunión pendiente y que esta es esa reunión pendiente que teníamos, ¿no? En la que pudiéramos hablar entre nosotros sobre los problemas de nuestro Chile, ¿no? No me cabe la menor duda de que la lentitud o el tiempo que nos ha tomado llegar a conversar sobre esto tiene que ver con muchas cosas. Probablemente la más importante es la complejidad del tema y la complejidad emocional del tema. El tema nos atañe a todos y como psicoanalistas, nosotros, cada uno de nosotros, es un ciudadano y tiene sus opiniones respecto de la mejor forma de organizar la sociedad. Eh, como psicoanalistas y como personas, pertenecemos al grupo grande y a los distintos grupos chicos en los cuales nos desenvolvemos. Y tenemos naturalmente relaciones conscientes e inconscientes en esos grupos, ¿no? Y por lo tanto nosotros estamos imbuidos y participamos de las dinámicas tanto del grupo grande como de los grupos chicos. Y por supuesto que estamos afectados por las eh, vaivenes que afectan al grupo grande, ¿no? Y pienso que ahí se nos produce una cierta preocupación, ¿no?, de no poder mantener la actitud que mantuvo Ricardo en su libro, que Otto Kemberg la describe como que logró mantener una cierta equidistancia respecto de los extremos en conflicto. Eso lo destacó Otto Kemberg. Y dice que estos extremos que se demonizan mutuamente,
¿no? Generan una corriente de regresión, ¿no es cierto? Que es muy potente, que nosotros como psicoanalistas la conocemos en nuestras consultas particulares. Nosotros sabemos que la tendencia a la regresión es fuerte y que la necesidad de mantener cierta actitud mental para poder eh, eh, interpretar y entender lo que está pasando requiere un esfuerzo grande. De manera que, y sabemos también que en el grupo esas corrientes regresivas son mucho más intensas y mucho más difíciles de resistir. Y por lo tanto, mantener una actitud de reflexión, ¿no? Que no se abanderice, que no caiga en la tentación ideológica, es un desafío. Y creo que ese desafío nos ha tenido a nosotros esperando la oportunidad para poder volcarnos a tener esta conversación que vamos a tener hoy día. Yo creo que el ejemplo de Ricardo en ese libro debería animarnos para poder sostener esa conversación siguiendo el ejemplo de lo que él hizo, ¿ah? Que, como les decía, Otto Kemper lo destacó especialmente en su prólogo. Así que bueno, espero que este tipo de diálogos que se están dando en todo Chile, ¿no es cierto?, contribuyan de alguna manera a mejorar, de alguna medida, a poder eh, seguir el sueño de Ricardo, ¿no?, de ejercer alguna influencia en el grupo grande, ¿no?, a partir de la influencia en liderazgos o en grupos más pequeños, que es la propuesta que Ricardo hacía en su libro. Le voy a dejar la palabra a nuestros invitados. Nuestros invitados, Ascanio Cavallo, que es periodista y escritor, eh, ganador del Premio Nacional de Periodismo del año 2021. Javier Pinto, que es médico psiquiatra, psicoanalista, vicepresidente de nuestra asociación. Y Alfredo Riquelme Segovia, que es historiador, es profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Javier, adelante. Revisitado. El presente trabajo tiene por objeto revisitar la obra de Ricardo Caponi, Chile, Nivel Pendiente, Perdón, Reconciliación y Recuerdo Social, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973. En este artículo voy a recordar brevemente el contexto histórico en que ocurrieron los hechos que desencadenaron el golpe de Estado, para luego revisitar el trabajo de Ricardo, quien, siguiendo una línea teórica cliniana de relaciones de objeto temprano, intenta dar respuesta a las dificultades de la elaboración del duelo, tanto a nivel personal como a las posibilidades que tiene una sociedad. En el año 1999, a 26 años de haber ocurrido el golpe institucional, la democracia, la volvemos a leer cuando ya han pasado más de 20 años de su publicación. Y parece que muchos conflictos políticos sociales tratados en aquel entonces siguen aún vigentes, a veces hasta contingentes, pero siempre en la actualidad un clima de polarización política con grupos de la sociedad que nunca se han logrado reconciliar. Cobra mayor relevancia la reflexión acerca de las dificultades que tienen las sociedades para elaborar los conflictos sociales traumáticos. Sigue siendo muy difícil la elaboración del duelo posterior al golpe de Estado y las consecuencias de una Perdón, se escucha mal el audio. Y quizás donde estaba Alfonso se escuchaba muy bien. ¿Aló? ¿Me escucha mejor? ¿Aló? Ya. El contexto histórico. El 11 de septiembre de 1973 es una fecha triste para la historia de Chile. Esa mañana se produjo un quiebre en la institucionalidad democrática en nuestro país, resultado de una profunda crisis política
que se arrastraba desde hace algunos años, debido a una aguda polarización de los sectores políticos oficialistas de izquierda como de la oposición de derecha al gobierno del presidente Salvador Allende. Esta polarización política fue llevando a posiciones tan extremas que condujeron a un golpe militar, debido a que fracasaron las posibilidades de diálogo y comunicación. Desde luego, esta animadversión inconciliable no era representativa de todos los chilenos, pero sí de los actores políticos predominantes que fueron determinantes en el rumbo que tomaría nuestra historia. Aquel 11 de septiembre de 1973, luego del bombardeo de la Casa de Gobierno y el suicidio del presidente Salvador Allende, se instala un gobierno militar de facto, se disuelve el Parlamento, lo reemplaza una junta militar constituida por los 4 generales en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros. La Junta Militar ostenta en un principio tanto los poderes ejecutivos como legislativos, aunque al poco andar pasará el poder ejecutivo al comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, quien comienza a ejercer el poder de forma dictatorial. Este general, Pinochet, instaura un gobierno de ideología fascista que se caracteriza por un poder central autoritario, con exacerbación de valores nacionalistas, con un sistema de propaganda política en donde se deshumanizó a quien tenía ideas políticas marxistas, llevando con esto a justificar la persecución, exilio, tortura y muerte de compatriotas. Existía un control de las comunicaciones, se restringió la libertad de expresión, se dicta un toque de queda y a través de los organismos represores del Estado se infundió temor en la población, so pretexto de restablecer el orden y la seguridad en la nación. La dictadura militar es liderada por un sector del ejército que había recibido instrucción en una doctrina militar inspirada en los conceptos de la contrainsurgencia desarrollados por Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, en donde la nación entera comparte un supuesto enemigo de inspiración marxista que está organizado en guerrillas, que debe ser combatido a través de una verdadera guerra, justificando de esta manera el exterminio del enemigo. En esta ideología se vuelve enemigo, merecedor de la muerte, todo aquel que tenga ideas políticas de izquierda, porque constituye un peligro para la patria y quiere entregar al país al comunismo internacional. Aquí el concepto de seguridad nacional tiene un valor supremo, lo que lleva a justificar las violaciones de los derechos individuales y crímenes cometidos por el aparato estatal. Entre 1974 y 1977 se dio el periodo más brutal de represión a cargo de la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia, con una persecución de los miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, Partido Comunista y Partido Socialista, llegando a desmantelar las cúpulas dirigenciales de estos partidos mediante ejecuciones, detenidos desaparecidos, exilio. Se les persiguió incluso con atentados terroristas de aparatos del Estado en países extranjeros. En agosto de 1977 se disuelve la DINA. Ya. Pero en su reemplazo se crea la CNI, Central Nacional de Informaciones, que, conservando el mismo propósito, siguió vigilando y reprimiendo a los opositores al régimen de Pinochet hasta el retorno a la democracia en 1990. Se estima en alrededor de 3.200 fallecidos, según la Comisión Rettig o Comisión Balich, entre ejecutados y detenidos desaparecidos. Y si se incluyen todas las violaciones a los derechos humanos, esta cifra puede alcanzar hasta los 40.000 víctimas de la dictadura militar. Vamos al libro de Ricardo, revisitando la obra de Ricardo Caponi. El análisis psicológico del duelo y reconciliación individual. Al fallecer un ser querido, parece entendible el sumergirse en una pena, tristeza y extrañamiento por quien ha partido. Se hace difícil aceptar que nunca más se volverá a ver a quien nos dejó. Parece a veces un sentimiento imposible, pero a medida que pasa el tiempo, este proceso de duelo avanza y se va saliendo de esa tristeza y lentamente se vuelve a las tareas habituales de la vida. Aunque sabemos que no siempre es así y que a veces se quedan detenidos en un pesimismo, desesperanza, tristeza y faltas de deseos de vivir, muchas veces hasta enojados con la vida, pudiendo incluso aparecer ideas suicidas. Freud ya lo planteaba en Duelo y Melancolía, escribiendo el duelo como la reacción normal frente a la pérdida de una persona querida o una abstracción que haga sus veces, como puede ser la patria, un ideal, la libertad, y diferenciándolo de la melancolía. En esta última, si bien se repiten los mismos síntomas de tristeza que observamos en un duelo, se agrega una rebaja en la autoestima.
con autorreproches que pueden llegar hasta el delirio. Los duelos reeditan, reactivan las separaciones tempranas. Esas separaciones que ocurrieron en los primeros meses de vida, teñidas por lo que Melanie Klein describió como la posición esquizoparanoide y depresiva del bebé. Es determinante en esta teoría cómo fueron vividas esas primeras separaciones en el pasado, si fueron traumáticas, si hubo reparación y se predominó posterior a la separación un sentimiento de amor por sobre el odio y la frustración. La elaboración de la agresión es requisito de gestionar en todo duelo normal. ¿Cómo se dio esa interacción madre-bebé? ¿Pudo la madre contener esos sentimientos de odio que fueron proyectados por el bebé y devolverlos como sentimientos tolerables? Esto es Dion. Estas experiencias tempranas van a determinar que los duelos puedan ser vividos con proyección de lo desagradable, quedando el individuo fijado en la rabia por el que ha partido, o incluso con sentimientos de persecución por parte del difunto. Pero puede ocurrir, en cambio, que estos sentimientos de odio que han sido proyectados hubiesen sido metabolizados por la capacidad de contención del cuidador de este bebé, la madre. También Bion acá, el autor, esto significa devolver estas sensaciones de un modo más digerible y que predomine un sentimiento más consolador. Este sentimiento permite percibir al otro como un todo, con aspectos buenos y malos, y que al odiarlo se le causó un daño, y con esto aparece la culpa, accediendo de esta forma a lo que Melanie Klein llamó la posición depresiva. Al existir menos proyección y al hacerse cargo el bebé de su propia agresión hacia el otro, comienza a sentir culpa por el daño causado y esto lleva a arreglar lo dañado, a reparar. De esta forma surge así la posibilidad de reconciliación. Duelo en el agredido y en el agresor. Caponi propone este modelo de funcionamiento mental referido al duelo como una forma que nos ayude a pensar y elaborar el proceso de duelo social que ha vivido nuestro país, sobre todo pensando en comprender la violencia social, las dificultades que debe atravesar quien fue agredido, así como el trabajo de duelo que debe realizar quien fue agresor. Duelo en el agredido. Caponi habla de las condicionantes que facilitan o perturban este proceso de duelo. Puede haber condicionantes del mundo interno y del mundo externo. Las condicionantes del mundo interno están relacionadas con la constitución psíquica del individuo. Son condicionantes del mundo interno todas las experiencias pasadas de separaciones y duelo a lo largo de la vida y la relación temprana como ya se ha descrito. Por otro lado, son condicionantes del mundo externo todas las circunstancias vitales reales que ocurrieron a la pérdida del ser querido. Dentro de las condicionantes del mundo externo tienen especial importancia la forma en que ocurrió la pérdida. Si esta fue una muerte esperada, anunciada, por el contrario, fue sorpresiva o en situaciones traumáticas. No es lo mismo la muerte de un familiar anciano con serias limitaciones en su salud física que la pérdida de un hijo en plena juventud que se encontraba en el bando de oposición al régimen militar, más aún si este joven ni siquiera tenía historia de militancia política. Esta muerte inesperada produce una reacción regresiva en la mente del deudo, se inunda de angustia que no ha podido ligarse a ninguna representación mental. Se provoca un estado traumático que puede hacer regresar el psiquismo a un periodo muy primitivo. Surgen sentimientos de destrucción, de persecución, y se hace mucho más difícil la elaboración de la pérdida. Si se agrega que la muerte fue a consecuencia de un hecho violento, como asesinato o violencia de terceros, esto contribuye para que exista aún más regresión. Pueden aparecer sentimientos de culpa. Se preguntan, ¿qué pude o no haber hecho para evitar que se produjera esa muerte? ¿O por qué no lo persuadí de no participar en política? De esta forma se puede comprender que para la familia es fundamental conocer detalles de cómo ocurrieron los hechos de esa muerte. Este conocimiento calma las angustias de culpa persecutoria, os alivia saber la verdad. Esto pavimenta el camino para comenzar a reparar. Por lo mismo, el deseo y la necesidad de justicia es un imperativo, porque permite delimitar las reales responsabilidades del deudo de los victimarios. Permite saber cuánto sufrió el difunto, cuán cruenta fue la muerte. Saber la verdad evita las fantasías recriminatorias, tan nocivas en la mente de los sobrevivientes. ¿Acaso se puede reparar un daño que no se conoce? También es muy importante, a propósito de hacer justicia, un reconocimiento histórico social del país hacia las víctimas.
¿Qué proyección va a tener el difunto en el tiempo? Que la sociedad reconozca que hubo un grupo que fue dañado y que este reconocimiento sea auténtico y de la gran mayoría del país. Este gesto social puede mitigar en algo la tristeza. Trae consuelo y ayuda, por ejemplo, en los casos que falta el cadáver, como los detenidos desaparecidos. Así y todo, las posibilidades de duelo en situaciones de traumas sociales extremos son limitadas. Para otros autores que han trabajado el tema, aquí de la asociación, Jiménez, Díaz, también Castillo, que fuera de la asociación, con pacientes sometidos a tortura o familiares directos desaparecidos durante la dictadura, escriben que se producen un trauma extremo más parecido al que uno podría ver en la clínica de pacientes abusados sexuales, como un verdadero hoyo psíquico, con imágenes difusas, como un cuerpo extraño con el cual se debe convivir, sin posibilidades de simbolización. Duelo en el agresor. Las posibilidades de elaboración de un duelo en el agresor son más complejas. Es inevitable el sentimiento de persecución. No puede no estar consciente de su maldad. Vive en su mundo interno, plagado de odio, rencor, venganza. Y si siente culpa, esta es persecutoria. El agresor utiliza la proyección para liberarse de todos estos sentimientos y se los proyecta a la víctima. De esta manera justifica su violencia. La víctima era un terrorista de izquierda, se lo merecía, era vendepatria, traidores, etc. Y con esto se aleja aún más de comprender que a quien dañó era otro ser humano como él, con aspectos buenos y malos. Para el agresor también es importante el grado de justicia y conocimiento de la verdad que ha logrado una comunidad o país. La verdad alivia al agresor que vive en este mundo persecutorio, donde todos los participantes se culpan. El conocimiento de la verdad ayuda a que disminuyan las fantasmas de su maldad, que se comienza a asignar las responsabilidades de cada cual y con esto el primer camino a un duelo y reparación. Reconciliación a nivel individual. La reconciliación es la consecuencia de haber elaborado un conflicto vivido con otra persona. En los casos de daño y muerte, la reconciliación pasa por la elaboración de un duelo. En la medida que se logra el trabajo de duelo, es posible hablar de reconciliación. No porque las personas se reconcilien se van a resolver los conflictos generados por el odio desatado, más bien porque se logró elaborar el odio que suscitó la muerte. Solo la elaboración de la muerte o del daño, tanto en la víctima como en el victimario, van a permitir una auténtica reconciliación. No ocurre lo mismo en los grupos grandes. Aquí las posibilidades de reconciliación se hacen más remotas, como veremos más adelante. Posibilidades de reconciliación en grupos grandes. Los grupos grandes, la masa, como señaló Freud, malestar en la cultura, se organizan para luchar contra las fuerzas de la naturaleza, pero también para combatir los peligros de la destructividad del hombre contra sus semejantes. Sabemos por los estudios en grupo, aquí me refiero a los estudios de Bion, que si se organiza un grupo de no más de 10 a 15 personas en torno a una tarea, tienden a aparecer fantasías y angustias que le impiden funcionar bien y conectarse con la realidad. Los llamó supuestos básicos del grupo. Estas serían regresiones psíquicas a funcionamientos mentales más primitivos y el grupo está constantemente invadido por estos supuestos básicos. Clásicamente, Bion describió tres tipos de supuestos básicos: el de ataque y fuga, el grupo de supuesto básico de dependencia y el supuesto de apareamiento. En el grupo de supuesto básico de ataque y fuga, el grupo busca un líder que lo proteja contra un supuesto ataque de enemigos externos, en donde en realidad, inconscientemente, los miembros del grupo han proyectado su propia agresión y esperan que este líder los proteja, que sea un experto en maniobras para defenderse atacando y que sepa huir cuando sea necesario. Ejemplo de este tipo de funcionamiento puede ser la patrulla militar, que es dirigida por un líder que los defiende de un enemigo de la patria, los marxistas, propia agresión proyectada. El líder es depositario de un superyo sádico grupal que deshumaniza y permite cometer crímenes, aparentemente sin culpa, que de manera individual no podrían. Hannah Segal plantea que este funcionamiento de grupos pequeños también podría presentarse en grupos más grandes, en la masa, y señala: considero que el grado de deshumanización que observamos en prácticas grupales, tales como el genocidio, solo podrían observarse en un psicótico o en un psicópata. Agrega Segal que estos supuestos básicos predominan en periodos de angustia excesiva, como las crisis sociales en un país.
El grupo grande puede funcionar defendiéndose de estas ansiedades de manera paranoide, detrás de una mal entendida lealtad al Estado. Y citando a Russell, señala que la principal actividad del Estado es la defensa, y esto se traduce en prepararse para el homicidio a gran escala. La lealtad al Estado hace que el individuo tolere un Estado dictatorial, justifique guerras, genocidios, etc. Otros autores, como Kember, han descrito los fenómenos de la masa en términos similares, enfatizando la tendencia de la masa a un funcionamiento primitivo. El individuo funciona con proyecciones masivas de sus ansiedades sobre una masa anónima. Se pierde la identidad grupal. Se puede llegar a sentimientos de fusión con el grupo, aglutinándose detrás de líderes paranoides. Pero también debido a estos fenómenos regresivos, la masa puede adquirir características infantiles, dependiente de un líder narcisista y omnipotente que lleva funcionamientos maníacos, donde la burocratización y la ideología sirven a esta causa y permiten una negación de la realidad. Esto último le puede haber ocurrido a una parte de la sociedad chilena, que seguía funcionando, incluso al final de la dictadura, con bonanza económica, siendo vista gorda de la violación sistemática de los derechos humanos con desaparecidos que ocurrió hasta finales de la dictadura. La masa no tiene memoria, como dijo Freud. No tienen sentido del pasado, responden como si no tuvieran historia, como si fueran un grupo de miembros, pero sin identidad previa y sin identidad fuera del grupo. Los grupos grandes no hacen duelo, ni reparan la pérdida, no alcanzan un estado mental reparatorio porque su condición mental es persecutoria y les impide preocuparse por el otro. La masa solo puede aspirar a pactos, a convenir acuerdos, a negociar, y todo eso depende del grado de odio y persecución que persista en la sociedad. Caponi piensa que en grupos pequeños sí es posible elaborar y reparar. Destaca la importancia del trabajo en pequeñas comunidades, familias y los individuos mismos promoviendo un trabajo de elaboración que logre permear al resto de la sociedad. De este trabajo en grupos pequeños y en comunidades pueden surgir líderes que influyan a nivel político. Siguiendo a Kember, Caponi atribuye a los líderes un rol primordial. Señala que los líderes deben hacer un esfuerzo por conducir a las masas y crear condiciones que favorezcan el proceso de duelo. Esta labor exige al máximo la creatividad y capacidad de acuerdo para poder lograr objetivos de acercamiento. El liderazgo consiste en disminuir los niveles de paranoia y negación maníaca de forma tal que el grupo pueda realizar una interacción que morigere las defensas paranoides. Solo en este ambiente se puede favorecer que en grupos pequeños se dé diálogo y reflexión. En el caso de nuestro país, se podría decir que una izquierda identificada con los detenidos desaparecidos y sus familiares puedan pensar en la dolorosa historia por la que han debido atravesar, salirse de lo que a veces se vuelve un verdadero refugio melancólico. Steiner. Eso pienso yo. Y por otro lado, los grupos de derecha identificados con los militares que condujeron la dictadura pueden reflexionar respecto al ambiente persecutorio que se vivió, la deshumana visión que se tuvo de quien pensaba distinto y no caer en negación maníaca de los hechos, minimizando, inclusive justificando las violaciones de los derechos humanos. Otros autores, como Volkan, que han estudiado grupos grandes en periodos de crisis sociales, en particular en conflictos antagónicos entre grupos políticos o religiosos, propone que en experiencias sociales traumáticas, revoluciones, desastres naturales, etc., ocurre un quiebre de las estructuras culturales que sostienen la vida social y se produce una fuerte regresión del grupo grande. Volkan describe que se desdibuja la estructura social normal que le asegura un rol al individuo en esta sociedad. El grupo grande se siente una amenaza a la identidad normal, entonces en la búsqueda de estabilidad desarrolla una segunda piel, una nueva estructura social externa que trae de vuelta esa anhelada seguridad. Para Volkan, también es fundamental la figura de un líder. Este líder genera que el grupo grande se reasegure en nuevos valores comunes, ideológicos, religiosos, valida al grupo en una sensación de seguridad existencial básica, en su misión histórica, y lo diferencia de los enemigos externos. En síntesis, el líder proporciona un nuevo sentido de identidad para la masa, pero también lleva a que esta sociedad se divida. Por un lado, un grupo bueno que sigue al líder y otro grupo malo, la oposición al líder. El grupo grande acrecienta la desconfianza del grupo malo, a quien hay que atacar, desarrolla una moralidad absolutista y punitiva hacia la oposición. El grupo grande experimenta cambios en su humor, desde defensas maníacas ante el daño y lo depresivo, hasta reacciones paranoides de eliminar al opositor. Se producen nuevos fenómenos culturales, confusión social, nuevamente el liderazgo cumple una función de segunda piel.
calmando esa sensación de caos con sus nuevas ideas que pueden llegar a un cambio del sentido histórico de un país, como por ejemplo una nueva ideología nacionalista. Cualquier similitud de lo escrito con lo ocurrido en Chile ya no parece tan idiosincrático. Estos fenómenos se tienden a repetir en los países en crisis políticos sociales. Uno podría hipotetizar que como respuesta a la crisis política que se venía gestando desde finales de los 60 y comienzos de los 70 en Chile, dividió entre buenos y malos. Surgió un líder narcisista maligno, Augusto Pinochet, que le brindó a un sector de la sociedad una segunda piel, con una exacerbación de la ideología nacionalista, sencilla, que satisfacía la necesidad de la masa de comprensión y ligazón con este líder. Al mismo tiempo, en un nivel inconsciente, no generaba envidia a este líder. Esta nueva ideología pinochetista reinterpretó nuestra historia y le brindó una segunda piel de aparente seguridad a un sector de la sociedad que seguía al líder en forma ciega, idealizándolo y sometiéndose por temor, mientras hacía vista gorda de la persecución al grupo opositor. Posibilidades de reparación y reconciliación a nivel social. Caponi pensaba que no es posible la reparación y reconciliación en sociedades que han sufrido traumas sociales, porque estos grupos grandes no cumplen con los requisitos que se requieren para una verdadera reparación y reconciliación. No obstante, cree que es posible, mediado por líderes sociales idóneos, crear las condiciones sociales que favorezcan procesos de reflexión, tanto a nivel individual como en pequeñas comunidades que promuevan una convivencia en paz. Los caminos que estos líderes debían seguir era la ruta de los acuerdos, pactos sociales, justicia, para reconstruir una verdad histórica de la nación, pero también promover la elaboración cultural a través de la reflexión intelectual y el arte. Apoyándose en los desarrollos teóricos de Fred Alford, plantea la idea de la importancia de la cultura, sobre todo del arte, para promover la reparación a través de lo que Alford llama una razón reparadora. Esta es la capacidad de comprensión de los fenómenos en un nivel simbólico, que no represente una única verdad, sino la posibilidad de restaurar lo que fue dañado a través del acto creativo y lo que evoca en su comunicación. Comentarios finales. Al leer el libro de Ricardo, he revisitado recuerdos de infancia y juventud que me han removido emociones profundas y me han permitido reflexionar acerca de las situaciones traumáticas que vivimos como sociedad. Creo, en lo personal, cada uno tiene su propio proceso de duelo, que durante la dictadura todos perdimos algo. Algunos perdimos más que otros. Incluso aquellos que creen omnipotentemente que no les afectó en nada, todos vivimos pérdidas. Libertades, de falta de democracia, de confianza, del derecho a manifestarse, de vivir en paz. Valoro nuevamente el esfuerzo, Ricardo, por detenerse a pensar y haber escrito acerca de los procesos de duelo por los que debimos atravesar como sociedad. Pero también en la investigación bibliográfica he podido constatar lo difícil que fue para nuestra institución, Peché, sobrevivir en tiempo de dictadura. Me he quedado pensando en lo complejo que debe haber sido atender pacientes en psicoanálisis en un clima persecutorio, amenazando constantemente nuestro método. Me he preguntado, ¿se podía mantener la neutralidad y ser abstinente? ¿Era posible atender a quienes fueron víctimas y llevar un proceso terapéutico? ¿Pudo nuestra sociedad psicoanalítica elaborar las pérdidas? ¿Se perdieron las condiciones para trabajar libremente sin sentirse perseguidos? Algunos de nuestros miembros salieron al exilio, el doctor Carlos Altamirano, y otros figuran como detenidos desaparecidos, el doctor Gabriel Castillo. Hay colegas que tienen historias de haber sido detenidos por la dictadura, Juan Pablo Jiménez. A mi juicio, la institución se aisló para sobrevivir, como lo hicieron, por lo demás, muchas otras instituciones en aquella época. Pero al parecer, inclusive, con el retorno a la democracia, se siguió funcionando así. Tampoco ha sido fácil para nosotros aceptarlo. Y no tiene que ver con la escuela kleiniana, que es la orientación predominante en nuestra asociación, y su celo por cuidar la neutralidad. Si fuese así, no sería la misma Hannah Segal, quien llamó la atención en 1987 con su artículo El verdadero crimen es callar. Por último, señalar que como psicoanalistas sabemos acerca de la importancia de recordar, repetir, elaborar. Así.
Linda, yo no tenía aprendido aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para estar aquí esta noche. Debo decir que es una invitación, esas que son como una trampa perfecta, digamos, ¿no? Porque María de los Ángeles me escribió, yo creo que por ahí por enero, donde es completamente imposible dar cualquier excusa, digamos, ¿no? Y además uno dice falta mucho, pero hasta que llega. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Bueno, y el doctor Pinto me ha ahorrado naturalmente mucho trabajo con su excelente síntesis del libro de Ricardo Caponi. Yo, solamente para volver a los titulares, digamos, de este libro y de la exposición, es que, bueno, Ricardo supuso un proceso progresivo, ¿verdad? No lo dice, pero está implícito que es lento, ¿verdad? Que pasa mucho tiempo, que va del duelo, pasa como al perdón, ¿verdad? Luego pasa a la reconciliación y termina esto en un acuerdo social, ¿no? Ese es como el modelo. Y eso está basado fuertemente en líderes que tienen ciertas características, digamos, y que también son progresivos, que acompañan el desarrollo de esta larga elaboración, por así decirlo, ¿no? Ahora, ese es el cuadro, y muy apropiadamente cita con cierta extensión al monumental libro de Elizabeth Lira y Brian Loveman, ¿verdad? Las suaves cenizas del olvido, que entre otras cosas nos recuerda que el conflicto social en Chile procede por lo menos desde 1814, si es que no desde antes, naturalmente, y que en la vida de la República ha habido este conflicto entre dos facciones, gruesamente hablando, ¿verdad? Entre dos utopías, por así decirlo, republicanas, ¿verdad? En toda su existencia. Bueno, yo me pregunto si no se puede decir lo mismo de Estados Unidos y de México y de Brasil y a lo mejor de todo el mundo. No lo sé, eso ya es muy atrevido, pero quiero decir, las comunidades nacionales naturalmente no son unidades perfectas, digamos, ¿no? Y aun cuando uno crea que nación significa también pueblo y también significa una cierta unidad cultural, ¿no? Creencia que ya en sí es un poco dudosa, creo yo. Pero bueno, eh, con esta referencia a los líderes, que es tan fuerte en la elaboración de Ricardo Caponi, me suscitó la pregunta de si acaso no nos saltamos una generación, no nos faltó algo entre medio de lo que veníamos, lo que tenemos, quiero decir, nuestro presidente actual no está un poco lejos de los anteriores, nacionalmente hablando, no nos faltó, a ponerlo en otros términos, la generación de los que hoy día tienen los 40, 50, los tardíos 40, los 50, ¿verdad? Para ponerle algunos nombres, digamos, la Carolina Toá, los Lagos Weber, cada grupo tiene su propia muestra. Eh, porque, porque, como conversábamos antes de entrar aquí, creo que todos tenemos la sensación de que esto iba a ser de una manera y está siendo de otra, ¿no? Cuando hablábamos respecto de esta invitación, había un cierto optimismo general en el ambiente respecto de cómo iba a ser la conmemoración del cincuentenario. Yo creo que hoy día no se puede decir lo mismo. Ayer estuve en un foro en la Universidad Finisterre, donde había 5
actores políticos de primer nivel, desde un socialista muy destacado como Ricardo Núñez hasta un almirante, y no hubo absolutamente nadie, ninguno de ellos, que tuviera siquiera un recuerdo alegre. Yo suponía que el golpismo por lo menos podría tenerlo. No, todo era tristeza y dolor, digamos, ¿no? Todos habían vivido el 11 de septiembre, que ya son mayores, ¿verdad? Habían vivido el 11 de septiembre como un momento extremadamente doloroso, y para algunos de ellos seguía siendo doloroso recordarlo, ¿no? Volver al mismo momento del golpe era ya una experiencia desgarradora, no simplemente un recuerdo, ¿no? Una experiencia desgarradora, lo que hoy día se llama la revictimización, digamos, ¿no? Que es una palabra un poco volátil, pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido entre medio, digamos? Algo pasó que las cosas se convirtieron en algo tan negativo y todos estamos esperando con cierta crispación lo que va a pasar el lunes, ¿no? No estamos seguros, no. Ojalá todos deseamos que sea lo más tranquilo posible, pero tenemos serias dudas de que eso pueda ser así, ¿no? Vemos con claridad que hay grupos de la sociedad que están interesados en que no sea tranquilo, ¿no? En que no sea en paz. Y probablemente esos grupos vienen de distintas vertientes ideológicas, no son de un solo lado, ¿verdad? En fin, pueden estar más inclinados en un sector, pero bueno, y lo que pasa es que lo que propone Caponi es una cosa bastante difícil en realidad, digamos, ¿no? Su fórmula se puede resumir en el olvido que no reniega del pasado, ¿no? El olvido que integra positivamente el pasado en la experiencia, pero además no individual, sino que colectiva. O sea, ya esto es lo más difícil del mundo, ¿no? Como él dice, un estado neurótico colectivo. Aquí uso la palabra neurótico en el sentido que lo usan ustedes, ¿no? No en el que lo uso yo todos los días. Eh, claro, porque eso supone una memoria colectiva, y yo no sé si existe algo así como una memoria colectiva, ¿verdad? Eh, Probablemente eso es como la suma de las memorias, pero ¿se pueden sumar las memorias realmente? Es dudoso, ¿verdad? Eh, y eso me recordó un muy buen libro, que se lo recomiendo vivamente, del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, un libro que se llama Los Informantes, no es el más famoso de Los Informantes, y hay un momento donde un profesor encara a un discípulo y le dice, la memoria no es pública. Eh, Le reprocha a su discípulo, digamos, la memoria no es pública, dice. Eso es lo que tú y Sara no han entendido. Ustedes han hecho públicas cosas que muchos queríamos olvidar. Está hablando de una experiencia evidentemente personal y culposa. O sea, no puede tener otras significaciones. Pero apunta a una cuestión esencial. La memoria difícilmente puede ser pública, salvo que le empecemos a agregar a la memoria unos determinados campos semánticos, por así decirlo, unas significaciones que no son las esenciales, que no son las originales de memoria, digamos, ¿no? No son las que vienen del griego, digamos. Y eso, yo siento que eso está ocurriendo en el debate de los últimos meses, digamos, ¿no? Que se ha empezado a insistir en dos significaciones añadidas de la memoria. Uno, la memoria como un programa político, ¿no? Como un proyecto político. Se supone que la memoria pasa a constituir una especie como de base sobre la cual se construye una cierta noción del país, y luego la memoria como una
protección, no sé cómo llamarlo, como una medida patrimonial respecto de la ideología de las víctimas, no de las víctimas, respecto de la ideología de las víctimas, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, digamos, ¿no? Yo puedo solidarizar con una víctima de cualquier cosa, ¿verdad? Por el simple hecho de ser humano. Me cuesta mucho más solidarizar con la ideología, ¿no? Pero esto es lo que ha venido ocurriendo. Y me parece que, bueno, esto es lo que muestran las encuestas en realidad, a pesar de que uno con el sentido común también lo puede percibir. Me parece que la trayectoria que siguió el gobierno con su programa sobre el cincuentenario sufrió un quiebre en un determinado momento. Muchos de los encuestados, de los a los cuales se ha acudido por sistemas de opinión pública, ¿verdad? Piensan que ese quiebre simbólico, ¿verdad? Estuvo en la salida del coordinador, Patricio Fernández, porque eso reveló un conflicto interno en el propio gobierno. Yo creo que eso es una descripción correcta de lo que pasó. No sé si eso marca un antes y un después, eso ya me parece un poco más especulativo, pero sí que algo produjo, algo que la opinión pública percibió, algo que muchos están recordando ahora. Entonces, queda como en suspenso la propuesta central de Ricardo Caponi, que está además espléndidamente resumida en la contratapa, digamos, ¿no? Ocurrida la violencia, dice, la destrucción y el asesinato, el camino de encuentro se hace posible después de un largo y arduo periodo de duelo social que consiste en elaborar el odio y el resentimiento. Este proceso se desarrolla en la medida en que el estado mental social no busca venganza ni simplifica lo ocurrido, sino que se propone olvidar recordando. Las palabras clave aquí, creo yo, son venganza y simplificación, ¿no? Que son las dos formas de convertir la memoria en algo distinto de lo que originalmente es. Bueno, y como bien dijo el doctor Pinto y como es mi propia lectura, digamos, ¿no? Caponi centra mucho esto en la misión del líder, ¿no? En la condición con que el líder conduce esto. Tenemos dos líderes anteriores, puede ser que más, ¿eh? Pero solamente para recordar algo que me ha sido recordado en los últimos días, Ricardo Lagos y Piñera, que tuvieron conmemoraciones parecidas, ¿verdad? 10 años redondos, y que desarrollaron planes en reserva, bajo reserva, nunca los anunciaron hasta que llegó el momento y fueron de alta carga simbólica, ¿no? Si ustedes recuerdan la apertura de no solo de la moneda, sino que de la puerta de Morandé 80 en el caso del Lago, y Piñera en lo que puede haberle costado bastante enemigo la idea de los cómplices pasivos, ¿no? Son dos momentos muy, muy difíciles de olvidar, ¿no? En estos aniversarios. Bueno, pero cuando habla de las misiones del líder, Caponi además establece como tres características de lo que el líder debería hacer en una situación como esta. Una, generar los equilibrios necesarios para no aumentar la persecución y evitar que degeneren estados mentales paranoides de venganza, de ataque y fuga, o en estados maníacos de convencionalismo social superficial. Es una cosa bastante precisa. Bastante precisa. Dos, la conducción del liderazgo de los grupos sociales debe estar orientada a la obtención de marcos de acuerdo que disminuyan la persecución y permitan que las instituciones hagan sus propios procesos de duelo. Nuevamente, bastante preciso. Y tres, al mismo tiempo, promover y no perturbar la búsqueda de la justicia por los mecanismos legales disponibles, teniendo nuevamente presente la evitación de niveles altos de persecución
que concluyen solamente con un estancamiento del proceso. Porque es una definición que a mí me asombra que se haya escrito hace 24 años, digamos, me parece fresca como fruta, digamos, ¿no? Pero esto es lo que ha fallado, digamos, y estamos posiblemente en una forma de regresión, como se ha dicho, no en el sentido, esta vez, no psicoanalítico, sino más bien político, digamos, ¿no? Una forma de regresión eh, que está produciendo unos resultados muy sorprendentes, muy sorprendentes. Una encuesta del domingo pasado, ¿verdad?, mostró que cuando se le pregunta hoy a la gente quién fue el culpable del golpe de Estado, en primer lugar lo ocupa Salvador Allende. Eso no ocurría ni el año pasado, ni hace 10 años, ni hace 20, digamos, ¿no? Este es el resultado del proceso actual. No digo de un culpable, digo del proceso como tal, ¿no? Aparece como sector político más culpable la izquierda, cosa que tampoco ocurría, digamos. Es la primera vez que lo que se puede llamar el grupo principal de víctimas, ¿verdad?, aparece como la causa. Puede que estemos de acuerdo con esa idea, pero quiero decir, nunca había aparecido, ¿no? Eh, y claro, y empieza a producirse una cosa que yo no tengo, pero casi se las propongo como una idea. No, no es que acaso la memoria está en algún porcentaje influida por los recuerdos familiares, por las historias de vida de los grupos más íntimos y pequeños, y por lo tanto, en alguna medida, una situación como la actual tiende a reproducir la división del 73 nuevamente. Y si fuera así, entonces se explica por qué estamos en este estado de polarización. Estamos no conmemorando los 50 años del golpe, estamos reviviendo los 50 años, ¿no? Y eso ya es una situación un poco más delicada, yo diría. Estamos un poco enfermos, ¿no? Un poco enfermos, espero que no mucho, pero bueno. A mí me parece que muchos de los actos que han ocurrido en los últimos días y de este frondoso programa que cada grupo tiene, ¿verdad?, para celebrar distintas cosas, el factor común es que pone nervioso a, a la gente más informada, porque el segundo rasgo, que al 60% de la población, según las mismas encuestas, le preocupa más el 18 que el 11. Por razón, por lo demás, digamos, ¿no? O sea, hay una semana de distancia, ¿no? Y más, esto sí que es sorprendente, la segunda preocupación en fecha es diciembre. No sé en qué fecha cae el maldito plebiscito, pero en alguna que perturba un feriado. Creo que es... Ah, está muy cerca de la Pascua. Eso está demasiado cerca de la Pascua. Nunca se me habría ocurrido. Nunca se me habría ocurrido que eso podía aparecer en una muestra de opinión pública. Pero así es. Eh, bueno, si uno se mete, la verdad es que si uno se mete en el texto de Caponi, como que ofrece todas las posibilidades de ir viendo qué es lo que falló, qué es lo que está fallando y qué es lo que puede fallar en los próximos días, ¿no? Es como casi un manual. Vuelvo a decir que me sorprendió mucho releerlo de vuelta, me demoraba mucho, lo volví a ver, lo releí varias veces. Eh, Posiblemente Ricardo se adelantó en el sentido no tanto del profeta, ¿verdad?, del que ve el futuro, sino más bien del que estudia profundamente cómo han sido estos procesos en otros lugares. Hoy día le preguntaba a un amigo cómo fue la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 40 millones de muertos. O sea, una cosa verdaderamente, ¿no?, casi un problema civilizatorio, digamos, no político. Monumental, pues me decían, monumental, ¿verdad? Pero entre Francia y Alemania, en conjunto.
en Berlín, en Normandía, estamos lejos de eso, estamos muy lejos de eso ahora. Y yo lo único que espero es que el lunes sea lo más tranquilo posible. Muchas gracias. Uno habla al final, tiene una desventaja, y es que mucho de lo que uno tenía escrito ya lo han dicho los expositores anteriores, y tiene la ventaja que tiene más libertad para decir lo que quiera finalmente y apartarse de lo que trae preparado. Porque la verdad es que creo que las dos exposiciones han dado cuenta muy bien de aspectos fundamentales del trabajo del doctor Caponi y desde perspectivas muy distintas, ¿no? Y, y en ese sentido, yo había conversado con Ángeles que más que hacer una tercera exégesis del trabajo de Caponi, quería más bien intentar establecer un cierto diálogo entre la perspectiva psicoanalítica y la perspectiva historiográfica, digamos, ¿no? Que no es fácil porque cada uno tiene su jerga, digamos, que no es jerga, es mucho más que eso, ¿sí? Eh, y por lo tanto eso dificulta, pero también me parece un ejercicio interesante. Y por lo tanto había pensado, bueno, comenzar agradeciendo como corresponde a la, a la Asociación Psicoanalítica Chilena, a Ángeles, y luego contarle un poco desde dónde me relaciono yo con esta temática profesionalmente, porque si me pongo a decir existencialmente, para eso mejor me pido hora a alguno de ustedes y me largo a hablar, digamos, ¿no? De hecho, hoy día a la hora de almuerzo había un colega francés que está en el campus San Joaquín y tuve la mala idea de contarle mi 11 de septiembre de 1973. Yo creo que todavía no me baja la presión, digamos, arterial. ¿Ya? Bueno, pero desde el punto de vista profesional yo soy un historiador de la política y de las ideas políticas, lo que en general se tiende a llamar ideología, ¿no es cierto? Entendiéndolos como sistemas más o menos estructurados de concepciones que orientan las acciones políticas de grupos más o menos amplios de seres humanos, etcétera, 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 ¿no? Y estas ideologías se sustentan por un lado en ciertas concepciones que pueden ser religiosas, otros creen que científicas, etcétera, del mundo, pero también en un relato sobre el pasado, un diagnóstico sobre el presente y ciertas expectativas del futuro, ¿no? Que se vincula también a la elaboración de experiencias compartidas por distintos grupos humanos, ¿no? Y con esto de elaboración de experiencias yo me empiezo a intentar establecer un diálogo con ustedes, ¿no? Pero la verdad es que yo me he concentrado en estudiar a la izquierda, ¿no? Chilena en su relación con el mundo, que son discursos bastante racionales, por lo menos en la época que yo los estudio, que es desde los años 70 hasta los 90, ¿sí? En todo ese arco que va, por así decirlo, desde la imaginación revolucionaria de mayo del 68 hasta el derrumbe, digamos, de esa misma imaginación revolucionaria del siglo XX, el 89, ¿no? Eh, pero mi objeto de estudio son documentos políticos, son prensa, pero digamos, revistas teóricas, es decir, algo que está muy lejos de lo inconsciente, de lo imaginado y de todo, aunque no, si uno la lee, la puede leer también desde ahí, pero hay en esta ideología un esfuerzo inconsciente para apartarse de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que no soy la persona más idónea, pienso yo profesionalmente, para relacionarme con lo que en general los historiadores de la cultura llaman el imaginario, digamos, ¿no? O que es todo eso que está más allá de la ideología, y donde ahí sí que caben lo, toda la esfera de lo inconsciente, de los deseos, de lo que no llega a hacerse conciencia. Pero sí, digamos, en las últimas décadas, digamos, establecido un cierto diálogo con esas corrientes historiográficas y entre esas experiencias compartidas que las distintas visiones de mundo racionales tratan de apropiarse o más bien de elaborar,
está, ¿no es cierto?, una de las más difíciles de elaborar en el mundo contemporáneo. Digo en el mundo contemporáneo porque no he estudiado cómo ocurrían estas cosas en épocas pretéritas, ha sido la de ser objeto de violencia extrema, organizada y extendida, propia de guerras y exterminio, dictadura y terrorismo estatal o paraestatal. Esta afecta no solo las ideas de una comunidad, sino a su entera subjetividad, que incluye también lo imaginado, como decía, lo simbólico, lo inconsciente, y llega a alcanzar a sus propias identidades, esas formaciones históricas que están en permanente construcción y nunca acaban de constituirse de modo definitivo como un conjunto fijo de cualidades y experiencias comunes. Y yo creo que el golpe del 11 de septiembre de 1973 tiene esas características. El golpe mismo es como una guerra concentrada en 48 horas, con una simetría de poder enorme, digamos, que hace que no sea una guerra real, ¿no? Pero a veces pienso que es como la guerra civil española, que dura 3 años, pero concentrada en 2 días, ¿no? Lo que por un lado ahorra cientos de miles de muertes, pero por otro lado genera un impacto brutal en la subjetividad de cada persona que lo vivió. Es decir, comienza el toque de queda en un país y termina el toque de queda el 13 de septiembre a mediodía en otro país completamente distinto. Que tenemos más edad de los que estamos acá, yo creo que lo recuerdan, ¿no? Es decir, y todo eso, no porque nadie nos haya convencido que había que cambiar el país, ni siquiera los que querían que cayera el gobierno de Allende, sino que a través de un acto de fuerza, de violencia brutal, que tiene en el bombardeo de la moneda, ¿no? Y en la muerte, ¿no es cierto?, del presidente, como el símbolo perenne, diría yo, de esto. Nunca me voy a olvidar haber ido el año 8 con mi hija, que entonces tenía 15 años, a un acto de estos masivos medios culturales y políticos en el Estadio Nacional, según ella. No, pero no te puedo haber llevado a eso. No me dice, no, porque sí, era muy chica, que se dice, no, que estaba Silvio Rodríguez. Lo que me acuerdo es que en un momento en estas pantallas gigantes que ya se ponían en los años 90, en cualquier escenario, sale la clásica escena del bombardeo de la moneda. Y la reacción de un Estadio Nacional lleno, sobre todo de jóvenes, como de, no era que la pifiaran, era como una especie de alarido. No sé si se entiende, ya habían pasado 25 años, ¿no? Más o menos, no tengo la memoria exacta, o sea que por eso los historiadores queremos que haya documentos escritos, porque si no puede ser el 97, pero es ese momento, ¿no? Y es más o menos el momento en que se escribe el libro que estamos comentando del doctor Caponi. Entonces, yo creo que lo que hay aquí, ¿no? Bueno, después me voy a referir a los hechos mismos, pero ya han sido muy bien recordados por el doctor Pinto, no sé si sí, y que hizo una verdadera clase de historia, digamos, y me ahorra tener que referirme a eso y dejar más tiempo para la discusión, ¿no? Que llegué atrasado, así que no me puedo alargar más allá por culpa mía, van a ir no sé si a dormir o a comer tarde, digamos. Pero yo creo que, y de ahí, digamos, entonces lo primero es la profundidad de la herida del 11 de septiembre del 73, que además se profundiza, porque de ahí siguen 17 años, ¿no? En el cual ese terror vivido se va actualizando de una u otra manera, ya no con esa masividad, pero en el fondo está presente. Está presente a lo largo de toda la dictadura. Hay detenidos desaparecidos, como bien recordaba el doctor Pinto, el 87. Hay dirigentes opositores asesinados en la calle el 89, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hay una gigantesca transformación del país, desde el punto de vista cultural, social y económico, que se asocia a ese régimen de violencia y terror originado el 11 de septiembre del 73. Y digo se asocia porque yo creo que no todos los cambios culturales,
económicos y sociales de Chile entre 1973 y, digamos, el año 90 y luego en la transición, tienen que ver con ese origen. Muchos sí, evidentemente, pero la potencia que tiene esta metamorfosis, digamos, rápida y brutal de la sociedad chilena, eh, lleva a asociar muchas de las características de la sociedad en que vivíamos a fines de los 90, que es cuando escribe el libro el doctor Caponi, y hoy día a lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1970. Y eso yo creo que tiene que ver con muchos de los problemas que Ascanio también planteaba, que vivimos en esta conmemoración, ¿no? Que tienen que ver con que efectivamente hay mucha de la actual sociedad chilena se originó en ese momento, pero eso lo hemos llevado al paroxismo, que pareciera, y varios incluso destacados cientistas sociales, ¿no?, han dicho que la sociedad que vivimos hoy día se origina el 11 de septiembre de 1973. Y yo creo que ahí hay un problema, porque si la sociedad que vivimos se origina el 11 de septiembre de 1973, entonces quiere decir que vivimos en una sociedad enteramente ilegítima. No sé si se entiende. Lo que se relaciona con las justificaciones o la invención de nuevas, de buscar que haya un acontecimiento equivalente. No sé si se entiende, que cancele esta sociedad. Y eso es para muchos simbólicamente el 18 de octubre del 2019. No sé si, yo creo que no tiene nada que ver, no sé si se entiende, es decir, una rebelión social posmoderna, digamos, que más bien expresa la fragmentación de una sociedad del capitalismo actual, que precisamente por las características del modelo económico que impuso la dictadura, hay pocas instancias de protección social estatal, solidaridad, etcétera. Es decir, una sociedad fragmentada se revela también, menos unos segmentos de ella, porque tampoco es cierto que se reveló la sociedad, también de forma fragmentada. Pero la narrativa que se instala respecto a eso es una especie de contra 11 de septiembre de 1973. Hace poco, entre las múltiples cosas que han salido ahora, salió una investigación del periodista Juan Cristóbal Peña sobre los papeles de, ¿cómo se llama este? Álvaro Puga, uno de los propagandistas de la dictadura, que atribuye haber puesto esta famosa imagen 1810-1973 en el edificio Diego Portales. Bueno, en la tienda nacional, esa tienda que está ahí en Merced, digamos, por ahí por noviembre del 2019 había unas tazas que decían 1810-18-10. ¿Ya? Entonces, creo que hay como una serie de simbolismos, pero que tienen que ver con esta idea de la violencia que se instala. Pero esta idea no es una banalidad, no es una fabricación de algunos ideólogos, eh, eh, digamos, delirantes, sino que tiene que ver con que efectivamente esta sociedad fue violentada. Y por lo tanto hay un duelo. Cuando pensamos en duelo, pensamos en primer lugar en la dificultad o imposibilidad del duelo prolongado o pospuesto o que ya no ocurrió respecto a los detenidos desaparecidos. Pero también hay un duelo por una cierta república, ¿no? Una república, una república democrática y liberal tan espléndida en algunos aspectos que permitió incluso una transformación revolucionaria de la economía y la sociedad durante 3 años. No sé si se entiende, sin que se rompiera la institucionalidad. Puede haber habido transgresiones y todo eso, pero en el fondo, esencialmente, más allá que estaban rotos los consensos políticos, se seguían buscando acuerdos al interior de eso. De hecho, el propio golpe se hace en nombre de la Constitución del 25, aunque eso dura unos días, porque poco después se atribuyen el poder constituyente soberano. En fin, entonces creo que ese es un punto muy importante. Hay ahí un tema, y creo que en ese sentido el libro del doctor Caponi explora esa dimensión, y yo creo que es un libro que se sitúa en un momento bisagra no sé si se publicó antes o después de la detención de Pinochet en Londres, pero es, antes, pero en el fondo es un Chile que está
Es decir, yo creo que esto es muy interesante lo que dice Ascanio Cavallo respecto a que suponía un proceso progresivo. Y la verdad es que en la década de lo que llamamos la década socialista, ¿no es cierto? Eh, la década de Lagos y Bachelet, ¿no es cierto? Aludiendo a un libro, ¿no es cierto? La década socialista, ese proyecto progresivo, yo no estoy diciendo que Lagos y Bachelet habían necesariamente seguido el proyecto de Caponi, pero hay una sintonía, se despliega. Había comenzado con el informe Reti. Es decir, y en el fondo ahí están los que apoyaron al régimen, en contra están en las comisiones Reti, están en la comisión, en la mesa de diálogo, están en el Museo de la Memoria, ¿no? Obviamente no están los extremos de derecha en este caso, digamos, pero eso hoy día es mucho más, eso hoy día es mucho más, eso hoy día es mucho más difícil. Y voy a ir deteniéndome porque es de apartarse de los escritos, porque no se alarga. Eh, yo creo que, y esta va a ser mi contribución como historiador, en la historia los proyectos, los procesos progresivos, que tienen mucho de proyectos, nunca se cumplen como se imaginaban. Y eso por una parte. Y por lo tanto, yo creo que esa forma de avanzar en procesos de duelo, reparación, reconciliación, etcétera, tal vez dio todo de sí del modo que se lo concibió durante los años 90 y que este libro encarna muy brillantemente. Tal vez en el Chile actual hay que pensar en otros modos de elaborar el trauma. Y en ese sentido, a mí tampoco me gusta la manera en que se está conmemorando hoy día los 50 años. De hecho, he llegado a decir el otro día, produje hilaridad con algunos colegas, porque saliendo de la oficina me salió así como de adentro. Dije, mira, yo sobreviví al 11 de septiembre de 1973, no sé si voy a sobrevivir a la conmemoración de los 50 años, ¿no? Pero por otro lado, las conmemoraciones son mucho más hijas de su tiempo que de lo que conmemoran, ¿no? Piensen en la conmemoración de un acontecimiento muy distinto del 11 de septiembre de 1973, en todo, diría yo, salvo en la extrema violencia, la Revolución Francesa. La conmemoración de los bicentenarios de la Revolución Francesa en 1989 es la conmemoración unos meses anticipada del derrumbe del comunismo. No sé si se entiende. Y de la propia imaginación revolucionaria francesa. Todo esto con grandes debates. Entonces, yo creo que hoy día lo que tenemos es la conmemoración que no podíamos imaginar otra conmemoración después de octubre de 2019, después de un proceso constituyente que ya en una instancia no fue capaz de generar nada de lo que pensamos que debería ser un proceso de acuerdos y ni siquiera reconciliación, de acuerdos, de deliberación racional, etcétera. Y estamos a puertas de que se repita lo mismo desde la otra vereda, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que esa es la situación en que estamos y mi llamado sería como a no desfallecer, digamos, a no repetir lo que yo mismo dije, que no sé si voy a sobrevivir, porque finalmente a lo que tenemos que sobrevivir no es a la conmemoración, sino que al país que tenemos y lo enorme, este país que yo creo que más que polarizado, está fragmentado. Pero esa fragmentación, que tiene que ver con la memoria, pero también con el presente, se hace mucho más difícil de superar o de, siquiera superar, de recomponer, de articular, porque la imaginamos como polarización y la imaginamos como una mímesis de 1973. Va a ser un pronóstico que yo creo que a partir del 12 de septiembre, y con seguridad a partir de después del 18, 50 años van a quedar completamente atrás. Van a quedar todos los libros que se han publicado, las películas. Yo creo que lo más interesante que es eso, digamos, ¿no? Que ha habido, mirando un poco lo positivamente, ha habido una eclosión de nuevas publicaciones, también de nuevas imágenes. Yo creo que el trabajo que han hecho los canales de televisión es extraordinario, por ejemplo. Eso es imposible de procesar,
de aquí partimos a ver la teleserie, esta nueva de hoy día, y así sucesivamente. Pero yo creo que en el fondo así son las conmemoraciones, pero luego, luego volveremos a asumir la problemática que tenemos, que entre otras es la de este duelo pendiente. Eso, muchas gracias. A dar tiempo para preguntas, comentarios. Entonces, los que están acá presentes, por favor, levanten la mano y le pido a la gente que está en Zoom que por favor levante la mano ahí la virtual para poder hacer los comentarios. Eso, sí. Así. Hay alguien ahí que sale el apellido Rencoret. ¿Ah? ¿Ah? Sí, pues, él levantó la mano y no la virtual, pero Ahora se le vio. Ahí está. sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy interesante los análisis, el análisis del doctor Pinto y la síntesis del libro del doctor Ricardo Caponi. Ahora, a lo mejor hay alguna diferencia especial entre médicos, aunque no nos conocemos, yo soy médico. Me pareció, bueno, el libro y toda la historia y todo lo que ha escrito el doctor Ricardo Caponi fue en realidad extraordinariamente bueno. Ahora, yo me quedo con algunas ideas y me gustó mucho también la presentación del profesor Riquelme. Concilio ahí dos visiones, una visión psiquiátrica, psicoanalítica del procesamiento del duelo, en que ya el doctor Caponi nos decía que es dificultosa, si no casi imposible, la reconciliación de la masa. Eh, y, eh, y que la memoria no es pública. Creo que en Chile un duelo pendiente, y como decía el profesor Pinto, la eventual reconciliación entre el agresor victimario y el familiar víctima del agredido, es difícil. La reconciliación de la masa de agresores con la masa de personas agredidas, yo no estuve ni en uno ni en otro lado. Y creo que nunca nadie es el poseedor de toda la verdad. Pero estoy más de acuerdo con la presentación del doctor Pinto y del profesor Riquelme. La visión de una, y todo esto de la encuestología, quiénes son los que acceden a las encuestas, tengo mis dudas. Y por otro lado, la celebración. También las cifras tienen una significación del punto de vista de lo numérico. No se celebran los 30 o 40 años de matrimonio, sí se celebran los 50 o los 25 por convención social. De modo tal que, y viendo que la historia, y el profesor Riquelme me disculpará también por invadir su campo, la historia es dialéctica, no es lineal. Y a una tesis se le opone una antítesis que lleva a una síntesis y que en esta evolución no lineal de la historia genera una síntesis que a su vez va a generar otra tesis y otra antítesis y que puede ir deformándose con el correr del tiempo y con todas las
posiciones, sentimientos, etcétera, de un conflicto en que van asumiendo otros. Ahora, y como decía el profesor Pinto, el profesor Riquelme, la importancia de los líderes y la confiabilidad de nuestra clase política, salvo excepciones, es pobre. Si uno ve la encuesta de la Universidad Católica, 3% de confiabilidad de partidos políticos y políticos. De modo tal que no ha habido el liderazgo suficiente. Y me quedo con esa frase que dijo el profesor Pinto, que el verdadero crimen es callar. Ahora, la reconciliación creo que es la meta. Y bueno, creo que tenemos que ser misericordiosos. Y escuchaba, dentro de todos los programas que he escuchado, me llamó la atención una observación de un general que tuvo una participación destacada, y le preguntaron qué era lo que más lo afligía, y dijo que lo que más le afligía es que él no se iba a ir al cielo después de lo que había hecho. Para los que tenemos un sentimiento cristiano y de una vida posterior a esta terrenal, creo que es valiosa. Y me impactó y cómo habrá sufrido ese hombre, ¿no? Por eso tenemos que ser misericordiosos y perdonar. La naturaleza hemos visto que no perdona nunca. Y si no, veamos los temporales y todas las catástrofes. El hombre perdona a veces, pero Dios nos perdona siempre. Muchas Eso quería. gracias, doctor Rancoret. ¿Alguien de la sala? Sí, por favor. Voy a pedir que hable fuerte, pero también al micrófono porque se necesita escuchar por Zoom. ¿Ya? Doctor, así como acá no se va a escuchar, pero para que lo escuchen. Bueno, mi nombre es Carlos Gallardo, yo soy psiquiatra, soy del Jorvit. Un poco la pregunta va dirigida a Ascanio, y en particular sobre respecto del libro La década socialista, recientemente publicado. Que un poco respecto a lo que estaba la mesa sobre este gran problema, desafío de la reconciliación, y un poco pensando que de alguna manera también puede concebirse como un significante vacío, al igual que es vacío o ha adquirido un tono vacío el significante de la dignidad. En algún momento se repetía mucho y esto de la reconciliación prácticamente tiñe la, la, no solo la década socialista, sino el periodo concertacionista en todo su conjunto. Entonces, yo quería preguntar a Ascanio un poco sobre el final de tu libro, que realmente me parece muy desolador. Eh, Justo en el terremoto, no estoy spoileando nada, porque es una historia que todo el mundo sabe, entonces no estoy diciendo ningún final de una novela. La presidenta en ese momento, presidenta Bachelet, está en una duda máxima de si convocar o no a las Fuerzas Armadas para poder resolver este tremendo problema en las áreas afectadas por el terremoto, pero denota un pecado fundamental de no convocarlas por esta otra culpa, que sería sacar a los militares a la calle en circunstancias que hay caos por doquier. ¿No es esa una señal de que este concepto de reconciliación ya en el 2010 experimenta un gran fracaso? O sea, imposibilidad de poder contar con el concurso de las Fuerzas Armadas para un evento tan grave como un post-terremoto, donde el miedo, la incertidumbre es algo indescriptible, pero se hace esta salvaguarda por este otro trauma de tener a los militares en la calle. Y a mí, en lo personal me parece inconcebible, pero por otro lado me parece muy peculiar
psiquiátricamente peculiar y psicoanalíticamente preguntable. Que conteste directo, pues, tenemos que usar los Sí, pues efectivamente eso ocurrió. Ocurrió y hoy día es un poco incomprensible, lo cual también es un avance, ¿no? Hoy día el gobierno no tiene las dudas, y este gobierno es más de izquierda que el de Bachelet, no tiene las mismas dudas cuando tiene que recurrir a los militares para los incendios forestales, para las inundaciones, en fin. Quizás tiene más problemas con la Araucanía, pero en la Araucanía también es verdad que hay un conflicto, no es lo mismo que un terremoto. Casi. Eh, yo creo que tienes razón, porque efectivamente la década inicial de la transición, o sea, los años 90 al 2000, que el, el último año en el que escribe Caponi, se habla de reconciliación. La palabra reconciliación es dominante, diría yo. Y después se deja de hablar. Y hoy día no le he escuchado al presidente nada que se acerque a ese concepto, digamos, ¿no? O sea, cuando digo que nos alejamos digamos, del proyecto Caponi, por así decirlo, si es que se le pudiera llamar de esa manera a su libro, el síntoma más claro es que dejamos de hablar de reconciliación, ¿no? Dejamos de hablar de la posibilidad de un encuentro entre iguales. Y ahora tenemos más bien un esquema donde hay culpables y hay víctimas, ¿no? Y los culpables se definen muy bien y las víctimas también se definen muy bien. Ahora, probablemente entre medio está el 60% de la población que dice que no le interesa. Es muy expresivo, digamos, ¿no? Pero yo creo que tienes razón, hay un cambio de lenguaje que es muy importante. Bueno, sí, yo soy Felipe Marín, soy médico psiquiatra también y soy candidato de la asociación. Y bueno, primero que todo agradecer a los exponentes y quería plantear una pregunta que más que para los exponentes, como para el auditorio en general, ¿no? Respecto del rol de la memoria, respecto de yo tiendo a estar más de acuerdo con el profesor Rick. Esto es como una cuestión de como el clima del 73 es aparente y creo que lo que subyace es una cosa distinta, pero para efectos de la pregunta y si es que a propósito de lo que se habló de la construcción de la memoria, no podríamos pensar que esto es justamente en los términos psicoanalíticos, ¿no? Lo que no puede ser recordado termina siendo actuado. Entonces, si es que no es esto, justamente la falta de construcción de una memoria eh, o de una insuficiente construcción de memoria, eh, como una pregunta quizás más para el auditorio. Eso. Vamos a juntar dos preguntas porque la María de Los Ángeles también tiene una pregunta y ahí pasamos a los... Siguiendo esa pregunta, em, sobre la memoria, digamos, eh, yo tengo la impresión, y sobre todo a partir de la exposición, la primera parte de la exposición de Javier, que es como que tuviéramos una memoria muy acentuada sobre lo que pasó en el golpe, la violencia, y sobre lo que pasó después. Pero es como que hubiéramos nacido ahí, como dice Alfredo, y no pudiéramos recordar qué es lo que había antes. ¿Ah? En una discusión que escuché en estos días, eh, Daniel Mansuy y Sebastián Edwards decían, esta generación que está hoy día, bueno, ellos son más de derecha, pero esta generación no conoce
no se conoce en general, más allá de lo que ellos decían. Se conoce muy poco de la década del 60 o de lo que pasó en la Unidad Popular. Y es como analista, siempre el trabajo implica como buscar el conocimiento, pero no solo de la situación traumática, sino de tratar de ver un poco más ampliamente, creo yo. No sé si es pregunta o comentario para que comente. Eh, bueno, en verdad yo creo que es difícil responder esta interrogante, porque son bastante más como un programa de reflexión, de largo aliento. Pero yo creo que tal vez el problema es cómo, cómo elaborar cómo elaborar ese trauma, digamos, de una situación en la que efectivamente hubo víctima y victimario, y en la que esa situación de víctima y victimario fue producto de una polarización ideológica, digamos, y de una ruptura de la comunidad imaginada como Chile, ¿no? Es decir, que porque se negaba la pertenencia a la comunidad nacional del otro, digamos, ¿no? Es decir, ya de los 60, es decir, todos eran enemigos de la patria, según de dónde se mirara, discursos casi simétricos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es cómo se elabora cómo se evita recaer en esa polarización cuando intentamos hacer memoria. No sé si se entiende, porque yo insisto, yo creo que esta no es una sociedad polarizada. De hecho, la gente vota porque está descontenta. Y hace 2 años parecía que la extrema izquierda, digamos, el pueblo, todo eso era como el nuevo Chile. Algunos hablaban de que nos surgió un nuevo pueblo, ¿ya? Y ahora otros creen que los republicanos van a clavar la rueda de la fortuna. Yo creo que ni una cosa ni otra, digamos, esto es una sociedad fragmentada. Pero cuando hacemos memoria tendemos a reproducir esa polarización, y hay mucho de performático en esto, ¿eh? A propósito de la pregunta o de la reflexión que se hacía. Y tal vez no puede ser de otra manera. No sé porque eso tiene que ver también con el clima cultural de esta época, que más que de reflexiones de performance, no, no sé si se entiende, es decir, la cultura, el arte es más performático que reflexivo. No sé, esto es súper discutible, pero yo estoy convencido de eso, y eso se refleja también, incluso la política se ha vuelto performática. El estallido social tiene mucho de performance, digamos, por eso superhéroes, entonces llega incluso a ser caricaturesco en algunos aspectos. Entonces, en fin, eso es pero el tema está cómo superar esto de esta división cuando se hace memoria de ella. Yo creo que se intentó algo en los 90, y por eso digo que es bisagra lo del libro de Caponi, porque en los 2000, en la década socialista, que Caño junto con Rocío Monte han investigado mucho mejor que yo, pero todos la vivimos, digamos, y voy a contarle algo, si yo la viví en el Palacio de la Moneda, digamos, porque estuve en los segundos pisos de Lagos y Bachelet, además de mi trabajo como en la universidad. Pero, yo creo que se dejó de hablar de reconciliación. No es ahora que se acabó, no, se dejó de hablar de reconciliación, que sobre todo yo creo que esto sí que lo sé, había una aguda conciencia en el presidente Lago, y que una persona que, al igual que Boric, son personas que han estudiado mucho historia y tienen conciencia histórica, de que en la historia no hay cierres. No sé si se entiende, y un poco este proceso progresivo, y que este tipo de traumas tan profundos se van reelaborando, pero no se cierran nunca. Yo creo que el gran problema de los 90 es haber intentado como apresurarse por superar el, el- el trauma, cerrar el trauma, sin que verdaderamente se hubiera cerrado, porque se hablaba mucho de reconciliación, pero yo quiero recordar que el presidente Frei Ruiz Tagle no recibió durante todo su gobierno nunca a las agrupaciones de familiares de víctimas. Y por lo tanto, algo pasó a mediados de los 90 que se perdió el rumbo que el presidente Elwin sí lo había planteado en el marco de la reconciliación, y eso es retomado por Lago y Bachelet
después, en fin, sería largo. Sí. Bueno, mira, desde el punto de vista psicoanalítico, a mí lo que me impresionó cuando leí el libro de Ricardo en aquella oportunidad era justamente algo que uno veía en la sociedad y que todavía sigue presente, que es difícil, digamos, justamente que exista duelo en los grupos grandes. Pueden haber duelos con todas las dificultades que tiene una situación traumática extrema en procesos individuales, y nosotros lo sabemos porque trabajamos en aquello y a veces son duelos que están constantemente elaborándose, pero en los grupos grandes la verdad es que es muy difícil que se logre, y Ricardo no se equivocó porque en el fondo el trauma sigue presente. ¿M? Hay algunos autores que han hablado que existen los traumas identitarios, como que en el fondo, por eso que se habla como que la historia podría haber comenzado ahí, porque hay un grupo que está identificado con el trauma. Y el trauma no necesariamente es memoria, porque la gracia del duelo es que el duelo permite que quede incorporado en la memoria y que de manera simbólica. El trauma es más concreto, entonces se revive tal cual, revive de nuevo el dolor por lo demás. Entonces no permite hacer memoria. Y eso es para los grandes grupos en general. Por eso que aquí hablaban lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa, va a pasar porque los grupos grandes es muy difícil, y por eso que tienen importancia de nuevo ahí los líderes que pueden de una u otra manera, en situaciones de crisis, como leí en algunos autores, armar, por ejemplo, una segunda piel que en el fondo está dado más por los discursos, pero que es por encimita. Rascar más un poco y va a aparecer el trauma. A ver, les cuento. Estamos a 10 minutos para las 10 de la noche, ¿ya? Y tenemos 3 personas que pidieron la palabra. Así que vamos a respetar a las 3 personas y después un cierre acá. Ah, ya. 4, pero que para la cola, Rolando, ¿ya? Entonces vamos a hacer, y va a ser bien, bien integrado, así vamos a partir con la Cristina Vasconcelos, después acá la Viviana Castro, Alejandra Ramírez y Rolando Rebollo. Cristina. Bueno, muchas gracias. Quería agradecerles por invitarme a participar hoy día. Soy una chilena que vive en Brasil, y si no fuera el golpe, estaría ahí con ustedes porque justamente en esta época mi familia se vino a Brasil a- por el motivo del golpe. Entonces es un gusto estar aquí con ustedes hoy día. Y algunas cosas que me hicieron pensar de eso, de cómo hacer el duelo. Y me acordé mucho de un trabajo bellísimo que tiene una pareja de IPA, el doctor Shmuel Ehrlich y su esposa, la Mira Ehrlich, que vienen trabajando hace años ya, tienen un proyecto para hacer el duelo con víctimas y los perpetradores del holocausto, alemanes y judíos que vivieron, descendientes del holocausto y que eh, tienen esa memoria. Y lo que dicen ellos, y que me parece muy, muy interesante, es que la única manera de hacer ese duelo es ponerlos juntos para que uno pueda ver la humanidad del otro. Únicamente con el contacto humano y uno pudiendo reconocer el humano en el otro, independiente de que sean víctimas o perpetradores, es posible hacer el duelo. Y ahí me quedé pensando de eso que no, no sé quién dijo ahí, pero de que, porque hoy día estamos, y en el mundo entero, no en Chile apenas, pero en el mundo entero, aquí en Brasil estamos muy polarizados, porque me parece que estamos más trabajando con las ideas que con la humanidad. Entonces parece que para poder salir adelante hay que, y eso yo creo que el psicoanálisis tiene un papel muy importante en eso de rescatar la humanidad, de poder mirar al otro como un otro y no como alguien que tiene una idea igual o diferente de la mía, que es donde se polariza, se sale y la sociedad actual performática trabaja mucho con las ideas y mucho menos con la humanidad. Entonces me parece que ese rescate de ver al otro como un otro en su humanidad es la única posibilidad de salir adelante de esos duelos.
Gracias una vez más por la invitación a participar. Muchas gracias, Cristina. Viviana. Parece que vamos como aunando un poco los criterios, porque yo me escuchaba como si este conflicto se hubiese iniciado por una polarización ideológica, polarización ideológica que hoy día no existe, pero lo que sí existiría, en palabras de Ascanio Cavallo, es una polarización afectiva, ¿no es cierto? Y en términos de esa polarización afectiva, estaríamos como siendo fieles a nuestros, más bien a nuestros ancestros que a nuestras ideologías. Somos más bien cultores y reivindicadores de nuestros padres y del discurso de nuestros padres que el discurso de nuestros ideólogos, ¿no? Nadie está defendiendo qué sé yo, ni a Schmitt ni a Marx fundamentalmente, sino que lo que estamos como es reconstruyendo los recuerdos y la memoria de nuestros ancestros. Y esa memoria de nuestros ancestros diría yo que tiene muchas falencias, ¿no? Porque no es una memoria completa, diríamos nosotros, o es una memoria lacunar, o tiene mucho de amnesia, o tiene mucho de los conflictos de la memoria más que de la memoria en su integralidad. Entonces creo que es un momento interesante para nosotros los psicoanalistas y que es un momento muy propicio para que en realidad pensemos en las dificultades de la memoria. Muchas gracias, Viviana. La Alejandra. Hola, primero agradecer, encuentro que esta reunión es muy enriquecedora y sé que quedan pocos minutos, pero la verdad es que quiero plantearle una pregunta al profesor Riquelme y una pregunta al señor Cavallo, Ascanio Cavallo, y que de alguna manera te toca de refilón también, Javier. Al profesor Riquelme, mi pregunta es que a mí me llama la atención. ¿Por qué no menciona la situación internacional en relación al golpe de Estado y a la situación actual de la sociedad chilena? Y yo como psicoanalista tengo una hipótesis. Yo creo que cuando se han desclasificado documentos eh, originarios de Estados Unidos en que se ha visto que el golpe de Estado fue planificado desde antes que Allende asumiera su cargo presidencial, la verdad es que yo creo que eso, a mí, yo creo que a muchas otras personas, produce una sensación de impotencia y de terror, porque ya ni siquiera es la violencia y la agresividad entre los chilenos, sino que en algún sentido parecemos un país, una población, un grupo de personas títeres de un poder gigantesco y lejano, por intereses económicos finalmente, ¿no es cierto? Es un poco lo que ve en la actualidad uno con toda la discusión en torno al litio, por ejemplo. Eso para el profesor Riquelme, si pudiera referirse en algo a eso. Y para Ascanio, ¿qué piensa del silencio? Del silencio en la sociedad, del silencio de los periodistas por décadas, y su papel que ha jugado en lo que comentaba hace un rato, diciendo que no había polarización, sino que había fragmentación. ¿Qué papel juega el silencio en nuestra fragmentación social? Eso quería Muchas preguntar. gracias, Alejandra. Vamos, Rolando Rebolledo, a hacer la última pregunta y terminan con la respuesta a propósito de la... No, un breve comentario. O sea, agradezco primero a la mesa y la posibilidad de reflexión, me parece muy interesante, pero en realidad para que algo se olvide tiene que ser inscrito, ¿cierto? La memoria tiene que inscribirse, el trauma tiene que inscribirse, ahí cae en el olvido, pero en el modelo freudiano también existe el sepultamiento, o sea, que no se inscribe nada y es como sepultado, que en la cosa de los griegos, de la mitología, no cae al Hades, sino que cae al Tártaro, creo que se llama, o sea, algo que está mucho más abajo. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó en la guerra civil del 91? Yo entiendo
que hubo una guerra civil, ¿cierto? El suicidio de Balmaceda. Entiendo que esa guerra civil fue distinta a lo que ocurrió en el golpe del 73, porque en el 73 hubo como una fractura se fracturó la sociedad. En cambio, en el 91 fue una lucha de la clase alta, entre conservadores y... eran dos grupos, conservadores y liberales, pero no cruzó. Si bien mi abuelo, por ejemplo, luchó en esa guerra, fue movilizado, creo que por los balmacedistas, no me acuerdo, me acabo de enterar hace poco, no fue que la sociedad entera se fragmentó, sino que fue el grupo social de clase alta que tenían dos proyectos distintos. Pero de todas maneras me estaba pensando a propósito de esto, bueno, ahí cómo se resolvió, o en realidad no se resolvió. No sé, está tratando de pensar en algún modelo, como eso, esa pregunta me surgió. Dale. Sobre lo internacional sería larguísimo, pero la verdad es que no me refería a eso, tal vez porque hoy día a las 8:30 de la mañana estaba participando en un seminario sobre ese tema, en el que hablé sobre la dimensión internacional de la vida chilena, del socialismo y del golpe, digamos. Es decir, es un tema que está muy presente en la reflexión de los historiadores. Solo diría que la investigación historiográfica de los últimos 30 años eh, tiende a apartarse de esta visión tan fuerte de que los países del tercer mundo fuimos títeres en la Guerra Fría. Y esto no tiene nada que ver con izquierda-derecha, digamos, sino que es bastante transversal. Es decir, se tiende a destacar el protagonismo que tuvieron los actores del tercer mundo durante la Guerra Fría. Evidentemente hay intervenciones, pero esas intervenciones fructifican cuando las condiciones internas lo permiten. El año 70, Estados Unidos intentó hacer saltar por el aire el proceso institucional y fracasó. 3 años después, el golpe tuvo éxito. Eso tiene que ver con lo que pasó en Chile en esos 3 años. ¿Ya? En fin, eso sería mi único comentario. Y esto no es para decir que una cosa es mejor que otra, no, y, y brevísimamente, este tema de los ancestros, yo creo que es súper interesante. Yo creo que ahí los psicoanalistas tienen mucho que aportar, porque es más complicado todavía. Porque, bueno, ustedes saben mejor que nadie que las relaciones entre las generaciones no son de identidad. Entonces, lo que hay en el fondo es una especie de nuevas generaciones que quieren ser como las vengadoras de los viejos, o incluso de corregir lo que los viejos no terminaron de hacer. No sé si se entiende. Es decir, aquí se pone, yo creo que claro, hay esta idea, generalmente los hijos de la izquierda votan a la izquierda, los derechos de la izquierda, pero dentro de eso hay muchas tensiones, hay que decir en la derecha también, es decir, no son fáciles las discusiones intergeneracionales respecto a haber apoyado un régimen que discute, nadie relativamente razonable discute pobres que perpetró. Y en la izquierda también, es decir, cuando rojo, rosado, rosa pálido, amarillo, naranjo, en el fondo tiene una dimensión generacional. Entonces yo creo que el tema es aún más complejo y tiene mucho que ver con esto que yo digo, que lo que hoy día se representa no es lo de entonces, sino cómo nuevas generaciones lo quieren imaginar y quieren asumir un cierto papel. Eso sería lo último que quería decir. En honor a Laura. Bueno, yo tengo un comentario a lo último que dijo el profesor Riquelme respecto de, no a lo último, a lo primero en realidad, respecto de la intervención extranjera. Por supuesto que el contexto de la Guerra Fría es determinante en el conflicto chileno, ¿no? Sería como inculto negarlo, ¿no? Pero en ese caso hay que poner a todos los actores en el cuadro y el cuadro se vuelve más complicado. Habría que decir cuál es el papel de Brasil en el golpe chileno, desclasificado recientemente. Habría que decir cuál es el papel de la Unión Soviética, habría que decir cuál es el papel de Cuba, habría que decir cuál es el papel de Perú, ¿no? O sea,
Es bien más complicado que Estados Unidos. Y lo digo porque esta semana el gobierno de Estados Unidos le respondió a una petición del embajador Juan Gabriel Valdés, donde le pedía que desclasificara específicamente un documento que recibió el presidente Richard Nixon en la mañana del 12. La expectativa era que ahí dijera, funcionó el plan, estuvimos presentes, nos tomamos la moneda, cualquiera de esas cosas. Pues el papel no dice nada. Tiene la información más pobre del planeta. Ayer hubo un golpe de Estado en Chile. Punto. ¿No? O sea, digamos, yo coincido con lo que dice el profesor Riquelme, que hubo intervención, no hay ninguna duda. La magnitud de esa intervención no es posible sin el conflicto interno, ¿no? Bueno, pero en fin, vamos a seguir hablando de eso por mucho tiempo, así que tampoco esta idea pretende dar por cerrado ese debate. Respecto del miedo, del silencio, perdón, el silencio tiene que ver con el miedo, está estrechamente relacionado, claro. Ahora es verdad, es verdad, es verdad, totalmente cierto. Un lapso es lo peor aquí. Claro. El silencio tiene que ver con el miedo. Ahora yo me pregunto, ¿quién no tuvo miedo? No, claro. O sea, eh, la verdad es que mirar el régimen de Pinochet como un bloque, como si fuera una larga lápida pareja, digamos, sin ningún, es un error, no se entiende, digamos, ¿no? Y también mirarlo en el tiempo como si hubiese sido lo mismo el 73 que el 89, también es un error, ¿no? Todos los procesos digamos, que condujeron a la derrota de Pinochet en el plebiscito del 88 son procesos lentos, la reconstitución sindical, la libertad de prensa, la reapertura de los partidos políticos, en fin. Así que eh, yo diría, digamos, que el periodo donde la sociedad está más atemorizada por lo que ha pasado es un periodo relativamente corto, ¿no? Que va entre el 73 y el 76 más o menos. De ahí para adelante comienza un proceso lento, cada vez más rápido, pero lento al principio o de contestación o de desafío, ¿no? Em, Así que, en fin, creo que es un problema que tiene mucho más que ver con la sociedad que con un grupo específico de la sociedad. No estoy defendiendo a los periodistas, ¿no? Yo era muy chico en esa época, así que no, está bien. Esa es mi respuesta. Bueno, yo lo decía en el artículo que en realidad en una dictadura todos pierden. Algunos pierden más que otros. Y en realidad el no elaborar las situaciones traumáticas lleva, el no hacer bien el duelo, lleva a que se transmita el trauma a la otra generación. Y eso es lo que uno puede ver en esta polarización afectiva que describía la Viviana. Y se puede transmitir incluso a la otra generación. Algunos autores dicen que puede estar hasta la tercera generación, que recién la cuarta podría, claro, y ya han hecho estudios al respecto. Entonces, yo creo que, claro, que tanto algunos que viven sin elaborar el trauma, y yo lo planteo ahí, extienden esto al grupo, a su grupo social, y en mi juicio representan algunos como un refugio melancólico, que se vive en un refugio melancólico y que se ideologiza, que es peor aún. Y por otro lado también la gente de derecha que apoyó el golpe se refugia en la omnipotencia, porque si no tendría que asumir su violencia. Y su violencia, digamos, es difícil y entonces por lo tanto también se refugian y transmiten esto a la otra generación. Y ahí sería la polarización afectiva que yo creo que es una manera de comprenderlo. Entonces, en ese sentido, nuestra labor pequeña de hormiga en las consultas, yo creo que es muy importante, ha sido importante, y la labor de reflexionar como el libro de Ricardo, porque yo creo que es lo que nos reúne acá, porque en realidad él tuvo el estudioso como era Ricardo, se detenía y investigaba de un tema, yo me supervisé con él,
En realidad le agradezco a los familiares que han concurrido hoy en día, para nosotros muy importante y lo tenemos muy en alto y mucha estima. ¿Ah? Muchas gracias. Para todos nuestros clientes. Y muchísimo su presencia. Agradecemos también particularmente al doctor Pintos de la Casa, pero a nuestros dos invitados. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por la paciencia. Buenas noches, muchas gracias.